Hay verdades que no gusta oír, pero que más pronto o más tarde deben ser oídas. ¿Recuerdan ustedes? En el caso de las víctimas del terrorismo, durante muchos años fueron completamente olvidadas. En Euskadi de manera escandalosa. Fuera de Euskadi también. Hubo muchos casos de excepciones, pero con carácter general fueron olvidadas. Todos somos culpables. No nos gusta oírlo, pero es la verdad. Después llegó el momento del reconocimiento. Comenzaron los reconocimientos y ese momento comenzó cuando llegó el PP. Al PSOE no le gusta oírlo, pero es la verdad. Y luego llegó el PP y descubrió el gran filón que ese dolor de las víctimas constituía y comenzó a hacer un uso indebido de ese dolor. Lo utilizó como munición política. Al PP no le gusta oírlo, pero es la verdad. Ahora, hay algunas verdades que a las víctimas del terrorismo no les gusta oír, pero que van a tener que oír y que alguien se las tiene que contar, y se las va a tener que contar el Partido Popular. Aunque ahora mismo el Partido Popular ya no está en la condición en la que antes estaba de interlocutor perfectamente aceptado. Rajoy había llamado traidor a Zapatero. Ayer las víctimas llamaron traidor a Rajoy. ¿Pero qué deben escuchar las víctimas que hasta el momento parece que nadie se lo ha dicho? Las víctimas deben escuchar cuál es el límite de sus derechos. Las víctimas tienen derecho a muchas cosas, seguramente a muchas más cosas de las que les está ofreciendo esta sociedad. Yo creo que nunca sería excesivo lo que la sociedad les fuera a otorgar, tanto en materia de reconocimiento como en materia de apoyo, a todos los efectos. Podrían las víctimas del terrorismo, los hijos de las víctimas del terrorismo, ser hasta prohijados por el Estado, como sus hijos más queridos. Tienen derecho a muchas cosas. Desde luego no seré yo quien vaya a poner la más mínima pega al derecho de las víctimas a toda la generosidad del Estado. Pero alguien les tiene que decir que lo que no tienen derecho es a dirigir la política de este país. No pueden dirigir la política de este país. No pueden dirigir la política antiterrorista de este país. No pueden dirigir la política penitenciaria de este país. Y no pueden dirigir la política de justicia de este país. No pueden. No, y alguien se lo tiene que decir. No pueden. Ellos se creen que como su dolor es grande, tienen más derecho que nadie a dictar esa política de justicia, pero no, es justamente al revés. Lo hemos comentado otras veces, es justamente al revés. Porque están implicados, porque su dolor les implica de una manera tan absoluta, la justicia democrática los aparta. Nos hemos aburrido de ver en las películas hasta qué punto los miembros del jurado son eliminados si tienen implicaciones afectivas con las víctimas, si tienen algún tipo de implicación. Y no es porque la justicia se ponga del lado de los verdugos, sino que la justicia democrática se imparte así, desde la imparcialidad. De manera que las víctimas del terrorismo no solo no tienen más derecho que los demás a dictar las políticas de justicia, sino que son apartados por la justicia democrática para poder ejercer esa justicia. Alguien se lo tiene que decir. Las víctimas del terrorismo hablan como si su dolor les diera un derecho específico, una legitimidad mayor para decir cuáles son las políticas que deben seguir o las políticas que no se deben seguir. La justicia debe actuar, desde luego, en su nombre. Y tienen derecho a reclamar justicia, pero cómo se administra esa justicia no es asunto que a ellos les competa, por mucho que les pueda doler. Entendemos lo que le puede doler a la víctima del terrorismo, ver que salga de la cárcel una persona que mató a uno de los suyos. Aunque la doctrina Parot se hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias, también hubieran salido, aunque unos años después, y también hubieran sonreído en la puerta, y también les hubieran sacado una foto con sus familiares, y también hubieran cumplido un número pequeño de años, han cumplido 30 respecto a los 2000 que les habían caído. Nunca será suficiente para las víctimas del terrorismo la justicia que se puede aplicar. Y alguien les tiene que decir que no tienen derecho a reclamar en ese sentido, porque la justicia democrática les aparta. ¿Y a quién le corresponde decírselo? Pues se lo tiene que decir el Partido Popular, aunque ahora no está en el mejor momento, porque fue el Partido Popular el que les halagó y les equivocó con su halago. Les equivocó con su halago y desde luego les va a condenar a la frustración. Luego los sectores más radicales siguen ahí enganchados a ese colectivo, en fin, forzándoles, empujando su dolor de una manera, a mi juicio, lastimera, aprovechándose de ese su dolor para mantenerles en el error, porque es un error. Las víctimas del terrorismo no tienen más derecho a ejercer la acción de la justicia o a ejercer la acción, la política penitenciaria que los demás, aunque pueda resultar duro de oír. Aunque no les guste oír, deben oírlo. Y se lo debe decir el Partido Popular.